pero muy buenos días, amada Iglesia Vida para las Naciones. Un caluroso y un fuerte abrazo. Les amo en el Señor, hermanos, en la fe. Y le doy gloria a Dios por este tiempo tan precioso. Hoy quiero compartirles un pedazo de una historia maravillosa que está en Primera de Samuel, capítulo 16. Quiero hablarles del rey David. Quiero hablarles desde el momento que fue ungido como rey. Y el título de esta enseñanza es: si nos estamos comportando conforme al llamado que Dios nos hizo. Y vemos cómo David, aún cuando Dios manda al profeta a ungir, ya se había provisto de rey, ya había desechado al rey Saúl. Y vemos que aún su padre menospreció a David, porque cuando llegó el profeta, reunió a todos sus hijos menos a David. Y vemos cómo el enemigo trata de menospreciar tu vida y mi vida. Cómo usa personas para decir que no valemos la pena. Pero nosotros tenemos el Dios de David. Nosotros tenemos el Dios que llamó a David, el Dios que llamó a Moisés, el Dios que llamó a Samuel, el Dios que llamó a Pedro, a Pablo, a Lucas, el Pedro que llamó a estos grandes hombres de Dios que impactaron la vida de muchos, de millones de personas. Y vemos cómo aún Dios exhorta a su profeta cuando le dice que Él no mira lo que miran los hombres, que Él mira el corazón. Y vemos cómo empieza a pasar una gran historia en David, cómo se empieza a comportar desde el momento que fue ungido como un verdadero rey. Vemos cómo él empezó a afrontar cada situación difícil que se le presentaba y no se quejó, porque tú y yo sí nos quejamos, él no se quejó. Vemos aún cuando mandaron a llevarle, cuando el padre de David lo mandó a la guerra a llevarle cosas a sus hermanos que eran soldados, que eran diestros para la batalla, que habían sido entrenados. Y vemos cómo ahí aún sus hermanos lo menospreciaban. Pero David tenía la convicción de que Dios estaba con él, de que él tenía un Dios vivo. Y él veía, escúchame muy bien, él veía las cosas diferentes, como las veía el resto del pueblo de Israel, aún los soldados que eran diestros para la batalla. Pero lo que no sabía nadie era que Dios ya lo había preparado a él. Él ya había matado osos, leones, ya había matado. Ya había sido entrenado antes. Y Dios lo estaba entrenando en ese proceso para llegar al reinado, para llegar al trono, para ser el rey de Israel. Y pasó mucho tiempo para él ser el rey. Y pasaron infinidades de cosas como esta, cuando él se enfrentó al gigante y cómo lo venció, cómo él tenía la convicción que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y vemos cómo fue perseguido, cómo fue vituperado. Y vemos cómo le tuvieron envidia. Y vemos cómo estuvo metido en una cueva. Y no solamente él en la cueva, sino que empezaron a llegar
los enlutados, los amargados, los menospreciados, los pobres. Y como este varón de Dios, como este hombre que se comportaba ya como un rey, aún todavía no siendo rey, aún todavía no nombrándolo, ni sentado en el trono, se comportó como rey. Y aquí surge una pregunta, iglesia. Aquí surge una pregunta, querido amigo que me escuchas en esta hora. Tú tienes un llamado. Te estás conformando conforme al llamado que te hizo. Quizás Dios te llamó a ser pastor y todavía no te comportas como pastor. Quizás Dios te ha llamado a ser líder y no te estás comportando como un verdadero líder. Quizás Dios te ha llamado como maestro y no te estás comportando como un maestro. Y vemos, iglesia, que David nos enseña por medio de la Escritura que nos tenemos que comportar. Es impresionante ver cómo David, cuando le llegó este montón de hombres desventurados, sin un futuro, y vemos cómo este gran líder, este gran rey, por medio de Dios cambia sus vidas. Y esos que ya no tenían esperanza de nada, se convirtieron en grandes guerreros de David. Y vemos cómo David en ese proceso, Dios lo fue moldeando. ¿Sabe por qué ha sido tan difícil lo que hace que Dios te dé una palabra? Porque el enemigo te quiere mostrar lo contrario a la palabra. Porque mira que en Génesis, cuando Eva empezó a darle cabida y a hablar con la serpiente, a tener una conversación, y Eva le empieza a decir que Dios le había dicho que no podían comer del fruto. Escúchame muy bien lo que le dijo Satanás a Eva, la serpiente a Eva. Con que Dios dijo. Y en eso sí que es experto Satanás. Satanás lleva más de 6,000 años engañando. Él es experto en engañar. Él es experto en confundirnos. Y tú te vas a seguir confundiendo. Te vas a seguir quejando. En vez de avanzar como avanzó David. En vez de pelear como peleó David. En vez de confiar como confió David. Y vemos cómo llegó al trono David. Fue un proceso, pasó por desiertos, por muchas dificultades. Pero cuando se sentó en el trono, fue uno de los mejores reyes. Fue un rey grande, un rey valeroso. A pesar de lo que pasó después de que se sentó en el trono, que en eso no se basa esta enseñanza, sino en el proceso que vivió. Él tenía aproximadamente de 15 a 16 años cuando fue ungido como rey. Siendo un muchachito, siendo un adolescente, y se comportó como rey. Tú y yo, ¿cómo nos estamos comportando? Tú y yo, ¿cómo estamos afrontando las situaciones? Tú y yo, ¿cómo estamos confrontando? ¿Cómo estamos afrontando el menosprecio? Porque a David, aun cuando fue ungido como rey, fue menospreciado por sus hermanos. Pero él siguió, él perseveró. Tú y yo, iglesia, tenemos que perseverar en esta hora. Tú y yo tenemos que avanzar.
No importa cuántos desiertos vengan. No importa por qué desierto estés pasando. Compórtate conforme al llamado de Dios. Compórtate porque tú eres un elegido de Dios. Tú eres un hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores, iglesia. Yo les amo en el Señor y que tengan una excelente tarde. Que Dios los bendiga.